Bien, recuerden que estamos en vivo, pueden ya mandar los mensajes de texto al teléfono que aparece en pantalla. Está con nosotros el doctor Leandro Corti. Gracias por haber venido, Leandro. ¿Cómo le va, Héctor? Estaba pensando cuando diagramábamos esta entrevista, antes de que asuma como ministro de Seguridad, el 9 de diciembre del año pasado, la cúpula policial tuvo un primer gesto, que tuvo poca difusión, pero con el paso del tiempo uno va recuperando esos archivos. 2 días antes que usted asuma, le renunció la cúpula policial al gobierno santafesino. ¿Pensó en ese momento que era una señal que iba a marcar, digamos, los 6-7 meses que después siguieron, o lo tomó como un síntoma más, una reacción más de lo que se llama la interna policial, la institución policial, la propia dinámica policial? No, en su momento esto se advirtió con muchísima preocupación. En esos términos también se lo planteé al señor gobernador, que me parecía un gesto claramente impertinente, poco adecuado, que ocurriera esto a 48 horas de la asunción de la nueva gestión. Y bueno, no lo tomé como una señal en particular a la nueva gestión ministerial, pero sí, insisto, con mucha preocupación, porque eso ya daba la pauta de que existía algún grado de mensaje, si se quiere, para el poder político, en donde ahí se tomó, le digo, clara conciencia que era fundamental llevar adelante un proceso de construcción y de fortalecimiento de la autoridad política en general hacia determinados sectores, fundamentalmente de la institución policial. En esos términos yo por lo menos lo interpreté en ese momento, no como algo personal o puntual o de malestar en relación a mi persona o al equipo que iba a dar inicio a esa nueva etapa, sino como un gesto preocupante hacia la autoridad política en general. ¿Podemos emparentar este hecho 2 días antes de que usted asuma, inmediatamente después que asumió, que fue la quema de algunos autos en el depósito judicial? Digamos, ¿lo pone en esa propia dinámica, digamos? ¿Usted? Sí, estaría dentro de esa dirección, dentro de esa lógica, pero también hay que entender que este tipo de resistencias, de señales, de malestares que se pueden llegar a plantear dentro de lo que es la dinámica de funcionamiento de las fuerzas de seguridad son esperables, son lógicas. Lo comentábamos días atrás con algunos colegas suyos, que en general los actores políticos que van a tomar la decisión de comenzar a tener algún lugar en las gestiones de los espacios ministeriales de seguridad, me refiero, tienen que asumir que son, en definitiva, asuntos con los que hay que lidiar, porque esto sucede no únicamente en la provincia de Santa Fe, sino que hay que poder asumir que las fuerzas de seguridad son organizaciones muy complejas, en donde existen diversidades de intereses, donde no estamos frente a una institución que es homogénea, y que lógicamente determinados sectores van a oponer algún grado de rechazo o de resistencia a procesos de transformación o resistencias básicamente a determinados cambios. Pero bueno, de eso se trata también, y eso es parte del desafío y de la tramitación política de estos asuntos, y hay que entender que es lógico, es natural tener que encarar ese tipo de situaciones y no amilanarse frente a ese tipo de resistencias, sino sí tener determinado timing político y poder construir autoridad política, poder generar algún esquema de alianza con determinados sectores dentro de la institución policial, como lo hemos planteado en su momento desde la gestión, para poder generar condiciones básicas de gobernabilidad de la policía y fundamentalmente garantizar también algún grado de proceso de transformación, porque de eso en definitiva se trata, ¿no? Es simplificar decir que un partido, como algunos títulos de algunos periódicos proponían, se llevó puesto un ministro o empujó a un ministro a la renuncia, cuando en realidad hay, a partir de esta dinámica que usted le dio al Ministerio de Seguridad, de mucha acumulación de poder político real en la conducción, había tenido crujidos anteriores, ¿no? Y en lo del patronato, en todo caso, o la localidad del patronato en Santa Fe había sido una cuestión que era seria, pero una cuestión que venía acumulándose.
¿Dónde cree usted que, primero para la gente que no tuvo la oportunidad de escuchar, si usted había hecho en alguna oportunidad una aclaración, en principio refrendar esto que le proponía? Es para mí simplificar que por un partido de fútbol se puede llevar un ministro. Pero ¿por qué tomó la decisión y a la distancia cómo la ve? Mire, se tomó la decisión en su momento, decisión que uno sopesó, evaluó con mucha responsabilidad. Después, bueno, podrá ser compartida o no, pero sí tengo la convicción que se meditó profundamente y creo que se dio un proceso sumamente vertiginoso. Se entró en una dinámica, como le decía, de una secuencia de episodios, de marchas contra marchas, que más allá de la cuestión puntual del fútbol, y sí, coincido, sería simplificar, cenir todo a un mero partido de fútbol, porque esto era algo mucho más serio, pero en función de ese proceso que se dio, por la manera que se planteó, en donde, bueno, habrá que hacer algún tipo de autocrítica por parte de todos los actores, en definitiva que fuimos parte de ese proceso, pero creo que colocó a la figura ministerial ese proceso en una situación en donde yo advertía que había claramente un vaciamiento de poder político que, como usted lo planteaba, y tal vez esto no ocurre en otras áreas gubernamentales, pero aquí en el área de seguridad sí es claramente dramático. Poder político, le decía, que es central, que es fundamental para poder seguir generando condiciones de gobernabilidad al interior de la policía, para poder seguir generando las condiciones necesarias para poder garantizar por lo menos lo que se pretendía en su momento, que era un proceso de transformación que entendíamos era el pertinente, era el esperable por la sociedad y del que teníamos una plena convicción, y fundamentalmente también asumir la responsabilidad de entender que ya claramente y de manera objetiva yo no podía ser más funcional al gobernador de la provincia por la situación que yo advertía de vaciamiento de poder político, en donde yo entonces terminé concluyendo que lo más sensato, lo más responsable, lo más racional, a partir de esta lectura que era muy personal, pero era mi lectura, era dar un paso al costado. Eso fue un poco, en resumidas cuentas, lo que sucedió en aquel momento, más allá de determinados datos que quedarán para la anécdota de las idas y venidas en relación a esa fecha puntual del fútbol en la provincia de Santa Fe. Pero sucedió eso. Yo advertí que se había dado un deterioro político de la figura ministerial que, insisto, es algo claramente fundamental, esto de poder tener la potencia política, el caudal político para poder seguir llevando adelante un proceso de conducción nada más ni nada menos que en una fuerza de seguridad en donde se necesita una referencia, un liderazgo muy fuerte en términos políticos. Su renuncia ocurre luego de que, algunos días después que Bonfatti regresara de Kuwait, una gira por Kuwait, pero en el medio de la gira sucedió un hecho realmente importante, por lo menos en la gestión de seguridad y en la ciudad de Santa Fe, que fue la fuga de Juan Manuel Martínez de la seccional subtercera en Las Flores. Yo recuerdo que usted convocó una conferencia de prensa, o los medios, digamos, se convocaron de alguna manera en la sede del Ministerio de Seguridad, y recuerdo sus palabras: se trata de un hecho de corrupción policial escandaloso. Y usted, digamos, desarrolla una serie de tips o de hipótesis para fundamentar esa posición. Ahora, Martínez después, en la reconstrucción de los hechos, logra fugarse de la manera que dijo que se había fugado. Todos creíamos que era imposible, que era un verso, digamos, una fábula, pero Martínez logra fugarse. ¿Cómo ve este hecho después de la tremenda, digamos, confirmación, o de la insólita confirmación de que una persona se había fugado de una comisaría de la manera que lo había dicho, más allá de seguir creyendo si hubo connivencia o no policial? Bueno, este personaje que usted plantea logra fugarse porque se da una secuencia de episodios de gravísimos incumplimientos funcionales por el personal que debía garantizar la custodia efectiva de ese detenido,
porque si hubiesen cumplimentado con los protocolos básicos en términos de seguridad, lo que implica claramente la adecuada custodia de un detenido, no hubiese ocurrido esto. Entonces nosotros teníamos elementos para pensar que había existido una flagrante violación a normas sumamente elementales de seguridad, y eso me autorizaba a pensar que si no se había cumplimentado con el ABC que debe seguirse en estos casos, estábamos frente a incumplimientos funcionales sumamente severos, sumamente graves. O sea, mucha gente también simplifica diciendo, bueno, al final, ¿cómo van a corregir esa imputación de corrupción escandalosa si al final Martínez logró fugarse como dijo que se fugó? Pero si no tenía las condiciones creadas para tener el tiempo, la disposición, hacer el ruido que hizo, digamos, tal vez ahí está la respuesta, ¿no?, a lo que usted planteaba recién. El fútbol tiene una arista interesantísima que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, que es las barras bravas o los simpatizantes o las barras en general. ¿Qué pudo ver usted, qué pudo profundizar en los 6-7 meses de gestión sobre este aspecto? ¿Hasta dónde banca la dirigencia? ¿Hasta dónde banca la policía? Bueno, es como todo, no se pueden realizar generalizaciones porque dentro del universo de lo que es la dinámica del fútbol, de los dirigentes, de las entidades futbolísticas, hay de todo también. Pero básicamente, yo lo decía el otro día también, como reflexión general, cuando se instala así toda la problemática, toda la agenda de la seguridad pública con tanta fuerza por parte de la ciudadanía, planteaba que es imperioso llevar adelante un gran consenso en relación a poder básicamente acordar 5 o 6 ejes básicos en términos de seguridad pública entre los distintos actores políticos, entre otros actores que tienen mucho que ver con la cuestión de la seguridad pública, digo el Poder Judicial, por ejemplo, y hacía también referencia a que en algún momento la dirigencia del fútbol va a tener que poner las barbas en remojo. ¿Y qué queríamos plantear con esto? Y fíjese que esta discusión en el ámbito del Ministerio de Seguridad, más precisamente en el consejo que se había creado a tales fines de seguridad deportiva, se estaba dando con mucha seriedad. Decía poner las barbas en remojos porque lo que uno advertía es que nos sentábamos en una mesa de discusión con los distintos referentes de las entidades del fútbol de la provincia de Santa Fe y había algunas contradicciones con lo que se decía en esa mesa y después con lo que se hacía en la realidad. Esto de mensajes encontrados, algunos zigzagueos. Entonces había un compromiso aparente en un marco de una discusión a partir de lo que era un encuentro de tipo institucional en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero después eso no se podía plasmar, no se podía traducir en hechos reales por parte de los dirigentes del fútbol. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, estábamos discutiendo claramente cómo íbamos a implementar el derecho de admisión, que nos parecía que era una herramienta fundamental, y después uno advertía, tomaba conocimiento que algunos integrantes o líderes de las denominadas barras bravas participaban activamente en la vida institucional con la anuencia de algunos dirigentes de las entidades deportivas. Los dirigentes, cuando se sentaban a discutir, a esto lo negaban rotundamente, pero después uno recibía información muy fidedigna de que era de otra manera. Entonces, si seguimos con estas contradicciones, creo que no vamos a poder encontrar un norte claro para poder empezar a abordar con un grado de seriedad todo el problema de la violencia que se está suscitando a partir, de todos los hechos que son de público y notorio conocimiento, lo que ha pasado hace pocos días atrás en la ciudad de Rosario, en la autopista Rosario-Santa Fe, con estas peleas intestinas entre distintas facciones de las barras bravas de las entidades deportivas más importantes. Pero bueno, conclusión, creo que tiene que haber un compromiso no aparente, sino un compromiso real por parte de los dirigentes del fútbol. Tienen que acompañar las políticas de Estado que en ese sentido se diseñen y se ejecuten, y algo que también es fundamental, escuchar la dirigencia del fútbol, intentar armonizar determinados criterios de trabajo, intentar consensuar algunas cuestiones, pero tener muy en claro que nunca puede faltar
la presencia del Estado, en este caso del Ministerio de Seguridad o de los Ministerios de Seguridad de que se trate, porque esto no es privativo de la provincia de Santa Fe, decía la presencia del Estado como última instancia decisora para tomar, en definitiva, las determinaciones que sean importantes. Si se puede armonizar la agenda del fútbol, y creemos que es fundamental que los espectáculos deportivos puedan transcurrir con normalidad, que sean verdaderas fiestas populares. Si se puede armonizar esto con la seguridad pública, bienvenido sea, pero hay veces que hay que intentar generar determinadas estrategias distintas tal vez, o que van a contramano de los dirigentes del fútbol, y en esto creo que la autoridad estatal es insoslayable y tiene que ser la última palabra a los fines de tomar decisiones serias, porque como hemos visto últimamente, después esto cuesta básicamente vidas de las personas, y esto no es menor. Usted señala una situación ocurrida el pasado fin de semana, que es el encuentro, digamos, el cruce de dos facciones de la hinchada de Boca, una que responde a Rafael Liceo y otra que responde a Mauro Martín, en medio del kilómetro 21 o durante el tránsito del kilómetro 21, mientras regresaba la barra de Liceo a Buenos Aires y venía desde Buenos Aires a Santa Fe la barra de Martín, hubo un enfrentamiento armado, 3 personas heridas, una en el abdomen, incluso el jefe de la barra, Martín, un herido en la boca. Esto inevitablemente es una pregunta que puede ser polémica y tal vez puede ser incómoda para usted. Pero el ministro de Seguridad actual dijo el operativo fue correcto y lo fundamentó diciendo pudo haber sido peor. Ahora, ¿se puede hablar en términos generales, doctor Corti, que un operativo es correcto? ¿Un operativo es correcto cuando hay 3 personas heridas de bala? Lo digo porque usted que estuvo en el sillón puede decir, bueno, yo comparto esa lectura de que pudo haber sido peor, que es una provincia larga. No tengo los elementos, los insumos más finos como para poder hacer una evaluación con tanta precisión, porque no estuve en el proceso de decisión, no fui parte de eso. Pero en líneas generales lo que uno ve es que muchas veces se planifican los operativos de determinada manera y después claramente surgen determinados imponderables, factores que a lo mejor no se calibraron de la manera que había que tratar de sintonizar, factores inesperados, y esto no es menor, por eso muchas veces conviene poder cortar determinadas situaciones de cuajo. Y creo que va a haber que empezar a discutir con algún grado de seriedad, esto a lo mejor parece muy ingenuo, pero creo que es necesario, va a haber que empezar a instalar la discusión de que determinados encuentros deportivos calificados de altísimo riesgo se van a tener que empezar a jugar sin público visitante para justamente evitar todo este tipo de situaciones, o por lo menos generando condiciones que sean serias, que sean racionales para que los encuentros deportivos puedan realizarse con determinada normalidad y no tener que lamentar este tipo de consecuencias que, bueno, están a la vista de todos. Me quedan 3 o 4 preguntas que no tienen que ver estrictamente con el rol de ministro de Seguridad o ex ministro de Seguridad, pero que me gustaría saber su opinión. Hay un proyecto presentado por un diputado del PJ del Sur que propone que la provincia de Santa Fe adhiera a una ley nacional que permita a la justicia santafesina tramitar pequeñas causas vinculadas al tráfico de estupefacientes. A trazo grueso. Sí, primero una reflexión general. Además de este proyecto de ley hay 5 o 6 proyectos de ley que están íntimamente vinculados con la cuestión de seguridad pública. Primera reflexión, hay que tener en cuenta que muchas veces se genera, uno lo puede entender desde la actividad legislativa, que exista el deseo de poder tener iniciativas, pero hay que ser cuidadosos porque a veces se genera la ilusión, se genera la fantasía en la sociedad civil de que pueden resolverse cuestiones que son sumamente complejas a partir de buenas intenciones y meramente de reformas de sistemas legales. Yo creo que esta lectura ya es sumamente errónea. ¿Por qué? Porque básicamente por sí misma la cuestión normativa o lo que es el sistema legal no va a transformar la realidad porque tiene un sinnúmero de complejidades. Por otra parte, ya la historia ha enseñado que esta maña que tiene el legislador, no únicamente provincial, sino también en otros contextos, en forma casi desenfrenada de ir proponiendo productos normativos permanentemente, poco han ayudado. Yo creo que el sistema normativo, tanto la ley procesal penal de la provincia de Santa Fe, la ley procesal penal de la Nación, la ley de fondo, son sumamente sabias,
ya tenemos ahí, entiendo, garantizadas todas las condiciones necesarias para poder empezar a trabajar ya en el plano de las intervenciones concretas y de las acciones. Esto se revierte con políticas públicas, la cuestión, digo, de la seguridad pública. Esto se va a modificar a partir de empezar a modificar, en todo caso, sistemas organizacionales, por ejemplo, la policía, empezar a modificar acciones de aquellos actores que están encargados de llevar adelante algún rol central dentro de las políticas de seguridad, insisto, el accionar policial, el accionar del Poder Judicial y de todos los otros actores que tienen algo para aportar. Creo que se juega ahí la cuestión de la seguridad pública y no tanto en esta pretensión desenfrenada de ir proponiendo productos normativos en forma, diría yo, casi muy ansiosa por parte de los legisladores. Y puntualmente la cuestión de la adhesión a la ley de desfederalización que usted planteaba, yo creo que bueno, las experiencias ya han demostrado que no ha dado resultado. En primer lugar, hay que interpelar al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe si tienen hoy por hoy las condiciones de infraestructura en términos de recursos materiales, de recursos humanos, como para poder absorber esas enormes competencias. En segundo lugar, creo que hay que apuntar básicamente a todo lo que es el trabajo de persecución de la narcocriminalidad, no en el último eslabón de la cadena, sino empezar a trabajar con seriedad, a profundizar líneas de investigación en donde se pueda empezar a intervenir y se pueda ser mucho más efectivos en las verdaderas organizaciones narcocriminales que están dentro de la provincia de Santa Fe. Y creo que desfederalizar apunta básicamente a esto, ¿no? A intervenir sobre las denominadas bocas de expendio, los pequeños traficantes, y en definitiva tenemos que apuntar a que la política criminal que se plantee frente a la problemática de la narcocriminalidad tiene que ser mucho más efectiva al interior de las organizaciones narcocriminales. Se me acabó el tiempo, pero con lo que hay, la estructura actual de la ex drogas peligrosas, con la inteligencia que tiene, con el recurso humano, con la logística, se puede enfrentar, no digo de igual a igual, pero se puede enfrentar con alguna posibilidad de eficacia a los sectores medios de la narcocriminalidad, como usted dice. Fuera del búnker, digamos, dejando el búnker, el dealer, el vendedor barrial. ¿Se puede ir a un estadio más arriba? Bueno, en primer lugar tiene que haber voluntad política, creo que la hay, por lo menos siempre el gobernador planteó esa voluntad en ese sentido. En segundo término, tenemos que garantizar las condiciones porque en esto, francamente, el Estado presenta enormes debilidades. No podemos soslayar que esas organizaciones narcocriminales son entidades que tienen un enorme poder de fuego, tienen un gran poder económico, logístico, organizacional, y que, bueno, lógicamente acá las políticas públicas corren con grandes desventajas. Por eso, bueno, uno intentó, aunque sea gestualmente en su momento, tratar de avanzar en ese sentido, y para esto uno parte de lo que tiene, que es hoy el aparato policial que cuenta con esta área de drogas peligrosas, en donde es fundamental no únicamente dotar de recursos materiales a las personas que tienen esa función de conjurar el narcotráfico, sino fundamentalmente también empezar a involucrar otros actores que puedan llegar a hacer algún aporte, digo, el Poder Judicial en este sentido, otros organismos que puedan empezar también a detectar cómo se dan las configuraciones patrimoniales de las organizaciones. Digo, tiene que haber también aquí un gran acuerdo y un gran consenso para poder empezar a básicamente apuntar a esto que estábamos planteando recientemente, que ese es un poco el nudo gordiano, ¿no? Gracias, doctor Corti, por la visita. Gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa, se volvemos con el informe de Federico Giandro.